en este caso, sin duda, no puede haber quizás una mejor ponencia que la del señor Charles Powell, director del Real Instituto Elcano, el cual nos va a poder hacer una visión de todo lo que comentamos. El señor Powell es licenciado en Historia y Literatura y doctor en Historia por la Universidad de Oxford, director del Real Instituto Elcano desde 2012 y profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo desde 2001. A lo largo de su vida profesional ha dirigido 8 tesis doctorales e impartido clases y pronunciado conferencias en más de 40 países en Europa, África, América y Asia. Además, es oficial de la Orden de la Estrella de Italia, compañero de la Orden de San Miguel y San Jorge del Reino Unido y comendador de la Orden del Mérito de la República de Rumanía. Podría estar media hora más leyendo todo su currículum, pero vamos a dar paso ya a la jornada agradeciéndole que nos haga esta visión y posteriormente seguiremos con el siguiente ponente y finalmente haremos un pequeño coloquio entre todos. Señor Powell, cuando usted quiera. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Mi gratitud, en primer lugar, a la Cámara de Comercio de Navarra. Para el Real Instituto Elcano supone un placer y un honor haber firmado el convenio al que se acaba de hacer alusión y confiamos poder afianzar y profundizar esta relación estratégica en el futuro. Un saludo también muy cordial a nuestros amigos del Santander, Banco Santander, institución que forma parte del patronato del Real Instituto Elcano, que precisamente se reunió ayer mismo bajo la presidencia de honor de Su Majestad el Rey y en el mismo participó Ana Patricia Botín en representación del banco. Bien, yo les quería dar rápidamente una visión general sobre el impacto de la pandemia en el orden internacional y sobre todo, como ya se ha mencionado, en la tensión que en buena medida va a dominar el siglo XXI desde el punto de vista de las relaciones internacionales, como es la creciente rivalidad, la tensión entre China y Estados Unidos, y terminaré con algunas reflexiones sobre cómo se puede percibir todo esto desde España. Bien, vaya por delante, obviamente, que la pandemia ha sido una gran tragedia global. Se ha cobrado aproximadamente 3,5 millones de víctimas mortales en todo el mundo y además del sufrimiento directo que ha causado, obviamente va a dejar importantes secuelas físicas en algunas personas, muchos proyectos vitales truncados, un desempleo que de otra manera no habría existido. Se calcula que 114 millones de personas han perdido el trabajo en todo el mundo como resultado de la pandemia, 9,6 millones en Estados Unidos y solo entre comillas, 2,6 millones en Europa. Y también ha dado lugar a un aumento de la desigualdad, y esto creo que es muy importante, la desigualdad entre estados, pero también desigualdad en el seno de muchos estados. En vista de este panorama un poco tétrico, cabe preguntarse si la pandemia habrá tenido alguna consecuencia positiva cuando la estudiemos desde la perspectiva de la historia dentro de unas décadas. Bueno, yo creo que podemos señalar 4 hechos potencialmente positivos. El primero es que hemos tomado conciencia todos de la importancia de la cooperación internacional y del propio orden multilateral, un orden multilateral que ya se estaba resquebrajando. En segundo lugar, hemos entendido también que la salud es un bien público global muy valioso. En Europa hemos entendido claramente, me parece, que el valor de la integración europea, a pesar de que la salud, como saben ustedes, es una competencia nacional de los Estados miembros, no es una competencia comunitaria. Y por último, al menos en Europa y en Estados Unidos, podríamos decir que ahora ya somos todos neokeynesianos, es decir, hemos aceptado que la recuperación requerirá inversiones, grandes inversiones y profundas reformas y no las políticas de austeridad con las que hicimos frente a la gran recesión del 2008. Desde el punto de vista del Instituto Elcano, lo que estamos estudiando en estos meses es fundamentalmente qué impacto geopolítico ha tenido la pandemia. Y nuestra tesis, muy resumida, es que la pandemia básicamente ha acelerado o ha intensificado procesos que ya estaban en curso. La primera cuestión que estamos estudiando es si el mundo se está desglobalizando como resultado de la pandemia. Es evidente que en un primer momento así fue,
aunque solo fuese por las restricciones a la movilidad. De hecho, los economistas calculan que el impacto desglobalizador de la pandemia en el 2020 fue superior al Wall Street crash, a la recesión de 1929, pero también es verdad que nuestras economías, la norteamericana, la china, incluso la europea, se están recuperando rápidamente. La conclusión, por lo tanto, podría ser que se va a producir, el legado de esto va a ser una cierta desglobalización en algunos ámbitos, pero también una cierta reglobalización en otros ámbitos. Estoy pensando, por ejemplo, en el auge de la enseñanza online. En parte, esto se debe al desacoplamiento cada vez más evidente que se está produciendo entre las economías de Norteamérica, de Estados Unidos y de China. Pero quiero subrayar que no son tendencias mutuamente excluyentes. Se puede producir, como decía, una cierta desglobalización en algunos ámbitos y una reglobalización en otros. La segunda consecuencia a medio y largo plazo es que se acentúa la transición hacia un mundo más bipolar. El mundo ya era multipolar antes de la pandemia y ya existía esta clara tendencia a la bipolaridad con dos polos enfrentados, China y Estados Unidos, y esto se está acentuando, como digo, en parte como resultado de la pandemia. Y como lógica consecuencia de lo anterior, la rivalidad entre Estados Unidos y China, que ya era el hecho definitorio de las relaciones internacionales antes de la pandemia, lo será aún más. ¿Cabe hablar de ganadores y perdedores netos como resultado de la pandemia? Bien, en un primer momento, China pasó del temor inicial a la euforia. ¿Por qué euforia? Porque desde su perspectiva constataron que ellos estaban dominando la pandemia y Occidente no, sobre todo Estados Unidos. Y esto, en opinión de las autoridades chinas, parecía confirmar la supuesta superioridad sistémica de su modelo político y social. Sin embargo, a raíz de la elección de Joe Biden en noviembre del año pasado y de su toma de posesión en enero de este año, son los Estados Unidos los que están realmente asombrando al mundo, primero por la excelente campaña de vacunación que han desarrollado y también por las notables medidas implementadas o al menos aprobadas para reactivar la economía, que suman, como saben, 1,9 billones de dólares, trillion en términos americanos. A título más general, obviamente, por desgracia, salen más parados, son perdedores netos los estados menos desarrollados y el impacto en algunas regiones del mundo es realmente escalofriante. Por ejemplo, América Latina, que solo aporta el 9% de la población mundial, aporta también el 35% de las víctimas mortales de la pandemia. ¿Qué consecuencias ha tenido todo esto en Europa? Bien, como ustedes saben, durante los 4 años que duró la administración Trump, se produjo un clarísimo desencuentro entre la Unión Europea y los Estados Unidos, debido, como saben, a la oposición de Trump prácticamente a todo aquello que representa la Unión, el multilateralismo, la propia integración europea, la diplomacia, etcétera, etcétera. Y las encuestas, de hecho, demuestran que los europeos han percibido que durante la pandemia los Estados Unidos no hicieron absolutamente nada por ellos, lo cual, por otro lado, se corresponde con la realidad. Ahora bien, nuestras encuestas, y las que hemos hecho nosotros en el Cano y otros institutos en otros lugares de Europa, también revelan que a pesar de la llamada diplomacia de la mascarilla, salvo en países muy puntuales, como por ejemplo Italia, que merecería un estudio aparte, la imagen de China también ha sufrido, aunque algo menos que la norteamericana, por ser obviamente el origen de la pandemia, cuestión que, como saben ustedes, además ahora mismo están estudiando los servicios secretos norteamericanos, los europeos y los de otros países. Obviamente, si se confirmara la tesis de que el origen de la pandemia se encuentra en un laboratorio chino de Wuhan, obviamente esto tendría un impacto todavía mayor. Pero lo que quiero subrayar, como digo, es que la percepción desde Europa es que ni Estados Unidos ni China eran realmente socios o aliados en los cuales se pudiera confiar de cara a la salida de la crisis. Lo que también quiero subrayar es que a pesar de que la reacción inicial de la Unión Europea, como todos ustedes saben, fue un tanto titubeante
en los primeros compases de la crisis el año pasado, y también a pesar de algunos traspiés relacionados con la adquisición de las vacunas, fundamentalmente, esta crisis de la pandemia ha reforzado notablemente la credibilidad y la legitimidad de la Unión Europea, sobre todo a partir de la aprobación del paquete de ayudas, fundamentalmente Next Generation EU, aprobado en la primavera. A pesar de ello, quiero subrayar que nuestros políticos, en España y en otros lugares de Europa, siguen cayendo en la tentación de europeizar el fracaso y nacionalizar el éxito. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cuando todo sale bien, el mérito es siempre de los Estados miembros, y cuando sale mal, la culpa es siempre de la Unión Europea. Esto es manifiestamente injusto, sobre todo porque la salud es una competencia de los Estados miembros, no es una competencia de la Unión, y la política de compra de vacunas realizada por la Unión se debió fundamentalmente no a los errores que cometió la Comisión Europea, aunque también cometió algunos, sino sobre todo a las presiones ejercidas por algunos Estados miembros que sencillamente querían ahorrarse el dinero que obviamente costaba una operación enormemente ambiciosa. Pero ante todo, y esto es lo que me interesa subrayar, la crisis ha alimentado la demanda que ya existía en Europa de una mayor autonomía estratégica. Como recordarán, este concepto nació en el año 2006, aparece por primera vez en la Estrategia Global Europea e inicialmente se limitaba al ámbito de la defensa y de la seguridad. Y básicamente lo que planteaba era, digamos, el deseo, la posibilidad de poder contar, de que Europa pudiera dotarse de los medios necesarios para realizar misiones de distinta índole sin el visto bueno previo o la colaboración material de Estados Unidos. Bien, lo importante aquí es que como resultado de la pandemia, este concepto de autonomía estratégica ha adquirido un sentido mucho más amplio y mucho más profundo. Y ahora se aplica a otros ámbitos alejados de la esfera de la defensa y la seguridad. Se aplica, por ejemplo, a la autonomía sanitaria, a la autonomía tecnológica y, por lo tanto, digital, y también a la autonomía industrial. Y lo que se ha iniciado en Europa es un debate muy interesante sobre en qué medida podemos realmente efectuar esta transición verde y digital que contempla, por ejemplo, el Plan Nacional Español de Recuperación y también toda la filosofía comunitaria en relación con la recuperación de la economía europea, o mejor dicho, dado que dependemos, la Unión depende enormemente del exterior en muchos ámbitos clave para realizar esta transición verde y digital. Por ejemplo, tenemos déficits muy importantes en lo que se refiere a las baterías eléctricas, a los ingredientes farmacéuticos, a los semiconductores. Como saben, ahora mismo hay una escasez, hay un cuello de botella en lo que se refiere a los semiconductores que está afectando a muchos sectores de la industria, también en España, a la inteligencia artificial y a las llamadas tierras raras. En otras palabras, aunque la constatación de que éramos excesivamente dependientes del exterior ya existía antes de la pandemia, en parte debido al auge de China durante la última década y también a la hostilidad de Trump a la Unión Europea, como resultado de la pandemia, esta demanda de autonomía ha crecido exponencialmente. Y como decía, básicamente esta mayor demanda de autonomía refleja sobre todo esta creciente rivalidad entre Estados Unidos y China. Y aquí lo que quiero subrayar es que a pesar del triunfo de Biden en noviembre del año pasado, esta rivalidad es sistémica y por lo tanto de larga duración y va a existir igual bajo el presidente Biden que bajo el presidente Trump. Y yo diría además que es una rivalidad más compleja y más difícil de administrar que la que existió durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque no es solamente armamentística, es sobre todo también comercial y tecnológica. Por supuesto, es también ideacional, es decir, es también una rivalidad ideológica, como lo fue la Unión Soviética, la rivalidad con la Unión Soviética. Pero lo que quiero subrayar es que no solamente se trata aquí de las armas nucleares, sino también de la tecnología en sentido muy amplio y la rivalidad comercial. ¿Cuál es el problema fundamental para la Unión y para España como miembro de la Unión? Pues yo diría que
el problema para nosotros es que esta rivalidad entre las dos grandes potencias contribuye a la fragmentación del orden internacional y fomenta también la securitización de las relaciones internacionales. Y ambas cuestiones nos vienen muy mal. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, por su naturaleza, se beneficia de un orden multilateral abierto, basado en reglas, y sufre cuando este orden se resquebraja. Además, cuanto más tensas sean las relaciones entre China y Estados Unidos, mayor será la presión que ejerzan ambos para que tomemos partido en un sentido u otro. Y no olvidemos que hemos descubierto, con cierta sorpresa y preocupación durante la era de Trump, que Estados Unidos también puede jugar muy fuerte con los aliados, como se demostró con la adopción de aranceles, de un mayor proteccionismo, etc. Por lo tanto, lo que también les quiero alertar sobre el hecho de que hay más continuidad entre Biden y Trump de la que quizás pensábamos inicialmente. El Buy American de Biden se parece bastante, de hecho, al America First de Trump. ¿Y cuál es, por lo tanto, el gran dilema futuro para la Unión? Pues el dilema futuro de la Unión es cómo posicionarse ante esta creciente rivalidad. Obviamente, nosotros los europeos estamos mucho más cerca de Estados Unidos que de China en lo que se refiere a nuestros valores y también a nuestros intereses. Y no olvidemos, por cierto, que la Unión Europea, mucho antes o antes de la pandemia, ya en el 2019, había calificado a China como un competidor económico y un rival sistémico. Esta era la primera vez que lo hacía formalmente. Además, la nueva comisión, presidida por Ursula von der Leyen, se definió a sí misma por primera vez como una comisión geopolítica, y Josep Borrell, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Común, viene hablando desde su toma de posesión de la necesidad de que la Unión aprenda a manejar el lenguaje del poder. En otras palabras, lo que se está diciendo es que la Unión debe ser un poder carnívoro y no herbívoro, como lo ha sido hasta la fecha. Por lo tanto, sabemos que estamos mucho más cerca de Estados Unidos que de China, pero ¿qué problema nos plantea esto? Pues el problema fundamental que nos plantea es que la cooperación con China es esencial para Europa en muchos ámbitos, sobre todo el de la lucha contra el cambio climático y también la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva, fundamentalmente armas nucleares, pero también otras. En segundo lugar, y esto va de suyo, China es un mercado muy atractivo para las exportaciones europeas y además algunos Estados miembros europeos necesitan como agua de mayo las inversiones que genera en sus países China. Como somos sensibles a esto, en diciembre del año pasado se firmó un acuerdo de inversiones Unión Europea-China, pero que ahora está bloqueado en el Parlamento Europeo, como saben, debido a que China ha puesto en una lista negra a varios eurodiputados como resultado de las protestas que han realizado en relación con el abuso de la población uigur en relación con, digamos, los derechos humanos. El problema también es que este debate sobre cómo afrontar el reto chino e indirectamente también cómo afrontar nuestras relaciones con Estados Unidos es un debate que divide y debilita a la Unión porque en el seno de la Unión existen visiones distintas. El Instituto Elcano va a publicar dentro de unos días un estudio precisamente sobre esta relación triangular, Estados Unidos, China, Unión Europea, y básicamente identificamos en lo que a Europa se refiere 4 posibles escenarios futuros. El primero es el de un alineamiento casi absoluto con Estados Unidos. Algunos Estados miembros quizás permanecerían neutrales. Esto, por cierto, es lo que teme y vaticinan las autoridades chinas con las que nosotros tenemos relación. Y este escenario obviamente es mucho más probable bajo el presidente Biden que lo era con Trump. Segundo escenario sería un alineamiento con China, aunque algunos Estados miembros permaneciesen neutrales, escenario que obviamente nosotros consideramos muy poco probable en estos momentos y en un futuro previsible. El tercer escenario, que seguramente es el que apoyarían buena parte de los españoles, sería uno en el cual la Unión alcanzara esta autonomía estratégica de la que he hablado,
Esta idea ya ganó fuerza, como he dicho, durante la era de Trump, pero, y esto es interesante, ha perdido también una cierta fuerza en algunos países desde la llegada al poder de Joe Biden. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se vuelve de nuevo a convertir en un socio previsible y, por lo tanto, renace la idea de que quizás lo mejor sería que la Unión volviese a una relación transatlántica convencional como la que tuvimos en la era de Obama, por ejemplo. El cuarto escenario no quiero subestimarlo, porque es el más serio, el más negativo para todos nosotros. El cuarto escenario sería un escenario de división y de fragmentación de la Unión, es decir, ante la imposibilidad de adoptar un frente común, una posición común ante China, y también ante la imposibilidad de decidir en qué consiste exactamente esta autonomía estratégica, posiblemente la Unión Europea abandonaría su ambición de desarrollar una política exterior y de seguridad común. Y termino con algunos comentarios sobre España. Como ya he dicho, obviamente España está mucho más cerca de Estados Unidos que de China. Esto se refleja, por cierto, en el documento recientemente aprobado por el Gobierno español, la Estrategia de Acción Exterior 2021-24, que se aprobó el pasado mes de abril. Esto es obvio a muchos niveles. España pertenece a la OTAN, que lidera Estados Unidos. Además, tenemos una presencia estadounidense en las bases de Rota y de Morón, importante desde la perspectiva del despliegue de fuerzas norteamericano en Europa. Desde el punto de vista económico, las inversiones norteamericanas en España son 8 veces mayores que las inversiones chinas, y estas inversiones americanas generan 10 veces más empleos que las inversiones chinas. Hay una pequeña excepción a este mayor flujo de relaciones entre los dos países, y es que España importa más de China que de Estados Unidos. Importa el 10% del total de China, mientras que importa solo el 5% del total de Estados Unidos, pero exporta mucho más a Estados Unidos que a China. Por lo tanto, en este contexto, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál debería ser el objetivo de España? Pues básicamente el de promover el multilateralismo y el de evitar que esta bipolarización del orden internacional que vengo comentando se acentúe en el futuro como resultado de una mayor rivalidad entre China y Estados Unidos. ¿Cómo se hace esto? Esta es la pregunta del millón. Bueno, la respuesta oficial española es básicamente a través de la autonomía estratégica de la Unión Europea, basada en una política de diversificación de riesgos y, por supuesto, no en un retorno a un proteccionismo que en absoluto sería deseable. Cabe recordar que la economía española, siempre que se ha abierto, pues le ha ido mejor. La tentación y nuestro temor que hemos manifestado en algunos documentos del Cano, es que España tiene cierta tendencia a situarse como puente entre los estados, digamos, más favorables a un entendimiento con China, como pueden ser algunos estados de la Europa central y oriental, quizás países como Grecia e Italia también en alguna medida, y los estados que son mucho menos favorables a esta cooperación con China, porque ven en China básicamente una amenaza no solamente al orden internacional, sino también a los intereses existenciales de la Unión Europea. ¿Y por qué nos preocupa esta tentación? Porque nos preocupa que esta tendencia a actuar como puente difumine la necesidad que sin duda existe de que España defina claramente su posición en este conflicto. Y como digo, esta voluntad de actuar de puente, que es una tentación muy tradicional en la diplomacia española, podría limitar no solamente esta capacidad para definir una postura española, sino sobre todo una postura que tenga suficientemente en cuenta la defensa de los intereses económicos españoles, por ejemplo, ante el avance de China en América Latina. Por lo tanto, para concluir, entendemos que obviamente la Unión Europea es el marco indispensable, es el marco fundamental dentro del cual debe operar la diplomacia española, pero también opinamos que hace falta una mayor asertividad nacional.
de la política exterior española. Porque, en última instancia, entendemos que la autonomía estratégica de la Unión empieza en casa, en el seno de cada Estado miembro, porque de otra manera no sería creíble. Nada más, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, señor Powell. La verdad que ha sido muy interesante la intervención. En el posterior coloquio, cualquiera que quiera hacer una pregunta nos la remitirá a través del WhatsApp, a través de lo que es el chat, y haremos el coloquio con las preguntas de todos los asistentes. Bien, vamos a continuar. En segundo lugar, va a intervenir representando al Banco Santander, al cual le volvemos a agradecer el patrocinio de esta jornada. Banco, la verdad es que es una suerte tener un banco que representa los intereses también nacionales en muchos países, con cerca de 200.000 trabajadores en sus sedes. Y en este caso va a intervenir don Alfonso García Lluvero, director de Estrategia Santander Private Banking. García Lluvero es licenciado en ADE por CUNEF y máster en Finanzas por CUNEF. Posee más de 21 años de experiencia en el mercado financiero y se ha formado en prestigiosos centros como The London School of Economics and Political Science y Columbia University. Es colaborador habitual en medios de comunicación como ponente y articulista y profesor en diferentes programas de formación en universidades y escuelas de negocios. Cuando quiera, don Alfonso, muchísimas gracias. Buenos días. En primer lugar, pues, me gustaría que me indicara si se ve la presentación que estoy proyectando. Me gustaría apoyarme en ella. Estamos viéndola. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Pues bueno, en primer lugar, agradecer a la Cámara de Comercio de Navarra su invitación a esta interesante charla. Por supuesto, al Banco Santander por hacerme representante de la misma. Y, por último, agradecer y felicitar a Charles Powell por su ponencia y por el acto que apuntaba celebrado ayer de la reunión anual del patronato del Instituto Elcano, que además de contar con la presencia de Su Majestad el Rey, contó también con presidentes del Gobierno y fue un acto muy interesante por lo que he podido leer en diferentes medios. Enhorabuena, Charles. Pues bueno, lo que quiero exponer en los próximos minutos es pues bueno, algo complementario a lo que ha ido vertiendo Charles en su ponencia. Voy a enfocarlo más desde el punto de vista económico y al final el título de la ponencia es muy revelador, ¿no? Lógicamente, Europa ya tenía retos y abultados, desde luego, y muy ambiciosos antes de la pandemia. Y después de la misma, pues muchos de esos retos permanecen y otros han aflorado, pero también creemos que además de retos hay oportunidades por delante que habrá que intentar descifrar, ¿no? Me gustaría hablar un poco de un problema endémico, ya casi en muchas economías desarrolladas, que es el crecimiento potencial, que es un verdadero reto, desde luego, su elevación en los próximos años. En segundo lugar, se ha hablado mucho, pues bueno, de la hipoteca que puede suponer todo el estímulo introducido desde la gran crisis financiera y acelerado con la pandemia en clave de endeudamiento, que puede suponer esto para generaciones futuras y particularmente para las europeas. Sí me gustaría también apuntar algunas cuestiones particulares de Alemania, Italia y España, fruto de la pandemia y que pueden acelerar determinadas cuestiones que hasta el momento iban en sentido contrario. Haré algún apunte complementario a lo que ha señalado Charles, la parte de tecnología, sociedad y sostenibilidad. Y por último, sí me gustaría, pues bueno, dar unas pinceladas del nuevo paradigma que se presenta para el Banco Central Europeo. Desde luego que esta pandemia lo que ha hecho es acelerar todavía más el proceso de cambio que venía gestándose, pues bueno, yo creo que desde el año 2001, ¿no? Para mí el año 2001 es un año clave como inflexión, en primer lugar, para ese periodo prolongado de Pax Americana, de esa hegemonía estadounidense en la esfera global, sobre todo la fecha del 11S, en mi opinión, cambió mucho el papel de Estados Unidos previo a ese 11S, desde la Segunda Guerra Mundial, pasando por la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín.
y ese mismo año y también un día 11 de diciembre, el ingreso de China en la Organización Mundial del Comercio supone también, pues bueno, asumir un papel cada vez más importante en la economía global, cada vez más hegemónico, que nos ha llevado a la situación actual de realmente amenazar esa Pax Americana, y por cuestiones demográficas, pues cuestiones de tamaño, por cuestiones de potencia, pues bueno, también intentar optar a esa hegemonía como potencia global que ha ido también desgranando Charles en su ponencia. Desde 2001 pasamos por 2008 con esa gran crisis financiera. Ahí, pues, bueno, la verdad es que también un nuevo cambio de paradigma, sobre todo en la clave económica, y esta pandemia lo que ha hecho es acelerar todo el proceso de cambio global, y en el que Europa, desde luego, que no va a quedar al margen, ¿no? Y no va a quedar al margen por una serie de vértices que, como he señalado antes, del crecimiento potencial, pasando por ese endeudamiento que ha sido una de las medicinas aplicadas para paliar los enormes y profundos daños de la pandemia, tanto desde el punto de vista humano como económico. Sin embargo, pues bueno, parece que la pandemia puede ejercer de agitador de conciencia para economías y gobiernos como Alemania, Italia o España. Por supuesto, Europa puede suponer un nuevo renacimiento, como lo supuso después de esa gran peste, de esa gran crisis que sufrió sobre todo Italia en el siglo XV, pues una especie de nuevo renacimiento con estos procesos de liderazgo en clave tecnológica, en clave sostenibilidad, en clave social. Y por último, pues bueno, creo que es muy importante que este proceso se vea acompañado por el papel del Banco Central Europeo. Empezando por el primer punto, el crecimiento potencial, pues es un verdadero reto, ¿no? Yo creo que la imagen que se puede ver en pantalla es definitoria de pues bueno, lo triste que es la evolución del crecimiento potencial de la economía europea, ¿no? Han pasado prácticamente 15 años desde ese año 2007 y, sin embargo, estamos ahora mismo en un nivel de crecimiento potencial por debajo inclusive de ese 2%, que de por sí es bastante raquítico, ya digo, casi 15 años después. El crecimiento potencial es una variable muy importante para establecer políticas económicas, en la medida en que supone el máximo nivel de crecimiento al que podría optar una economía, en este caso un bloque económico como Europa, como la Unión Europea o la zona euro, teniendo en cuenta la utilización de todos los factores productivos presentes, ¿no? ¿De qué depende el crecimiento potencial? Pues depende básicamente de tres variables: población, productividad y stock de capital. Charles, si en la introducción ya se ha apuntado, pues bueno, ese pobre crecimiento poblacional de la zona euro, que es algo que no es patrimonio exclusivo, entre comillas, lo de patrimonio de Europa, sino que en general estamos viendo cómo el crecimiento de la población mundial está yendo en declive en los últimos años, ¿no? En los años 90 la población mundial crecía a tasas cercanas al 2% anual. En la actualidad está haciéndolo ligeramente por encima del 1%, y las proyecciones apuntan a que en 2050 ese crecimiento poblacional estará en torno al 0,5, ¿no? En el caso de Europa, pues lógicamente estamos viendo un deterioro muy importante en el crecimiento vegetativo, una reducción de la base de las pirámides poblacionales y engrosando los estratos superiores, y estamos viendo también un deterioro de la ratio trabajador por persona de la tercera edad. Todo esto al final tiene una implicación muy importante en clave de inversión y en clave de ahorro. En clave de inversión, lógicamente, desviando flujos de lo que sería una inversión más productiva o una inversión más a dependencia y sostenimiento pues bueno, el bienestar de las personas de tercera edad. Y luego, por la parte del ahorro, lógicamente también se está sacrificando mucho ahorro que puede ir destinado a variables más productivas para precisamente hacer frente a un incremento también de la esperanza de vida, y por tanto también a esas pirámides poblacionales más engrosadas, a los estratos superiores. Yo creo que esto es muy importante, y Europa desde este punto tiene una difícil solución. Ya no voy más allá de potenciar políticas de natalidad, que sabemos que se hace de una manera bastante atomizada y con cierta irregularidad por países, pero bueno, sí que estamos viendo algunas cuestiones que van realmente a reactivar lo que supone una variable que está estancada y en declive desde el año 2007, que es la migración neta.
no ha crecido desde el año 2007 después de ese efecto llamada del último ciclo expansivo. Y bueno, cuestiones como la European Peace Facility, que se aprobó recientemente en el Parlamento Europeo y que ha generado cierta controversia porque al final es financiar a aquellos estados, sobre todo de África, que pueden verse más vulnerables por ataques terroristas con un programa de 5.000 millones de euros en 7 años, realmente es una forma también de empezar a generar más estabilidad en estos países, elevar los niveles de educación en un momento dado también poder volver a ser una fuente que alivie el adverso crecimiento vegetativo. Esto es una cuestión que Europa tiene muy presente, que no tiene muchos mecanismos para cambiarla, pero desde luego que todo lo que se pueda hacer, bienvenido sea. Por la parte, el segundo factor del crecimiento potencial, que es la productividad, la verdad es que también ha sido una década decepcionante, ¿no? Y la verdad es que choca hablar de productividad a la baja en un contexto donde estamos inmersos y en un nuevo salto tecnológico, en una nueva revolución industrial, podríamos llamarla, y sin embargo, pues bueno, la última década ha sido muy negativa en crecimientos de productividad. Hay varias cuestiones que entran en juego. En primer lugar, el mundo es cada vez más terciarizado desde el punto de vista económico y no es lo mismo introducir, por ejemplo, un robot en una cadena de producción de autos que introducir o medir las métricas de productividad de la utilización del correo electrónico. Son mucho más imprecisas y, por tanto, por ahí sí que puede haber un primer factor explicativo a por qué la productividad ha ido en declive en los últimos años. Otro factor importante es precisamente el nuevo salto tecnológico. Históricamente se ha tardado entre 7 y 10 años en esa adaptación del salto tecnológico que estamos viviendo ahora con la robótica y la inteligencia artificial como máximos exponentes hasta que se empieza a ver un salto también cuantitativo y cualitativo en clave de productividad. Lo bueno es que ya ha pasado ese umbral, estamos este año atravesando ese umbral y a partir del año que viene lo más probable es que empecemos a ver también un salto importante en clave de productividad. Por tanto, por este lado sí que podemos ser algo más optimistas que por el lado de la población en el caso europeo. Y por último, el stock de capital. La verdad es que por aquí también ha sido un periodo decepcionante el que se inicia después del año 2008, después de la gran crisis financiera. Unos datos que me parecen interesantes, en el lustro 2002-2006, la contribución promedio anual de la inversión del stock de capital al PIB mundial fue de 165 puntos básicos promedio cada año. 10 años después, lustro 2012-16, esa contribución cae en 100 puntos básicos y se sitúa en 60 puntos básicos de contribución promedio anual. Quiere decir que la gran crisis financiera se llevó por delante 100 puntos básicos de contribución de la inversión al crecimiento mundial y es algo pues, bueno, que refleja una de las principales lastres de la crisis que fue ese déficit de inversión. Lo bueno es que a partir de ahora también pensamos que va a mejorar de manera sustancial. Precisamente por los fondos del Next Generation EU tendríamos que ser optimistas en cuanto al crecimiento de la inversión del stock de capital. Y luego también hay que tener en cuenta una cosa, hay mucha capacidad instalada, obsoleta, y es una cuestión que desde luego pues, bueno, debería tener un reflejo en un mayor apetito inversor. Por tanto, la primera conclusión es que la llave para abrir la puerta hacia mayor prosperidad se nutre en buena medida el crecimiento potencial y particularmente la productividad. La llave también para reducir la desigualdad se nutre el crecimiento económico y por tanto el crecimiento tendencial. Y por este lado, pues bueno, argumentos para ser algo optimistas, sobre todo en la variable productividad y también en la parte del stock de capital y no tanto en la variable demográfica. ¿Qué puede pasar fruto de abordar de manera errática esta cuestión? O sea, al final, si no se aborda este problema, desde luego que Europa estará condenada a diluirse paulatinamente en la esfera global. La verdad es que las proyecciones que en el año 2005 establecía el Fondo Monetario Internacional con vista a 2050 son bastante reveladoras. Me voy a fijar en dos variables, el tamaño de la población. Todas las grandes bloques, Estados Unidos, China, la India, incluso Japón, incrementan su población y los estimados son que Rusia y particularmente Europa no lo hacen. Yo creo que es una de las primeras cuestiones que refleja la preocupación que he señalado respecto a la variable demográfica. Y en segundo lugar, la renta per cápita, que al final es probablemente una de las métricas más democráticas, entre comillas, de riqueza, ¿no? Vemos que, así como China, la India, en Estados Unidos, se multiplican por 5, por 4
se casi triplican los niveles de renta per cápita. En el caso de Europa apenas se doblan en esa previsión de 2050. Y por tanto yo creo que es importante señalar que es un problema clarísimo, que Europa tiene que ser no miope en la aplicación de los fondos del Next Generation EU, tiene que tener una visión de muy largo plazo precisamente para abordar este problema que supone el crecimiento potencial. En segundo lugar, creo que es importante también hablar de ese endeudamiento que se ha ido, lógicamente, engordando a lo largo de los últimos 12 meses, porque no había otra solución que realmente la política fiscal tomara ese papel compartiendo protagonismo con el Banco Central Europeo, con la política monetaria, cosa que no hizo más bien al contrario la gran crisis financiera. No olvidemos la crisis soberana que empieza en 2012 y acaba en 2014. Creo que en ese punto Europa, desde el punto de vista de la política fiscal, sí que ha aprendido en alguna medida de los errores del pasado. Al final, aquí hay que plantearse cómo se podría aliviar la carga, el fardo de deuda pública, ¿no? Pues bueno, hay 4 alternativas básicamente para un gobierno. En primer lugar, impulsar la tasa de crecimiento potencial, que como he señalado es complicado hacerlo de la noche a la mañana, sobre todo en variables donde un cambio tectónico no se hace de manera tan fácil. Estoy hablando de la demografía, de la productividad. En segundo lugar, una alternativa poco deseable para cualquier gobierno, pues, lógicamente muchas veces la más sencilla y la más inmediata, que es hacer default, cometer impagos en el servicio de la deuda. En tercer lugar, pues establecer políticas fiscales más restrictivas, subiendo impuestos, recortando el gasto público. Y en cuarto lugar, pues bueno, propiciar unos tipos de interés reales muy bajos que lógicamente alivien ese servicio de la deuda. ¿Qué nos dice el pasado? Y me voy a quedar, pues bueno, con 2 ejemplos que en cuanto a impacto económico se pueden asemejar al impacto de la pandemia, que fue el final de la Primera Guerra Mundial, en el caso del Reino Unido en el año 1918 y el caso de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial 1946. Estamos analizando en esta imagen, pues bueno, aquellos países, la evolución de la deuda 15 años después de superar el umbral del 100% en determinados países. Me voy a quedar con estos 2 ejemplos. ¿Qué hizo el Reino Unido? Pues una política fiscal muy restrictiva, una política que al final, lejos de reducir el nivel de deuda sobre PIB, lo que hizo es doblarlo 15 años después. Por tanto, parece que Europa no debería acelerar, no debería oír o escuchar de manera muy cuidadosa esas voces que abogan ya por reactivar, por ejemplo, el mecanismo de sanción del déficit excesivo o de realmente iniciar un proceso de consolidación fiscal tan lesivo como el que tuvimos lugar durante el año 2011 y los años sucesivos. Y más, si cabe, porque el multiplicador fiscal en Europa es superior a la unidad y, por tanto, cualquier medida de restricción presupuestaria afectaría y drenaría, si cabe, más crecimiento y, por tanto, no sería una medida demasiado eficaz para reducir el endeudamiento. En el caso de Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, la orientación de la política fiscal y de la política monetaria fueron diferentes. La política fiscal se endureció ligeramente, pero complementada con una política monetaria muy laxa que al final propició que después de 15 años esa ratio de deuda sobre PIB pasara del 100% al 50%. Quiere decir que al final, no olvidemos que es una ratio, que del numerador está la deuda y del denominador está el Producto Interior Bruto, y por tanto la generación de crecimiento es fundamental en este punto, ¿no? Yo creo que es muy importante destacar precisamente, pues, bueno, esa visión de largo plazo y ahora mismo ser muy cautos a la hora de retirar el estímulo, porque todo lo que se ha avanzado aparentemente en los últimos meses podría volverse a retroceder en poco tiempo. Y además, teniendo en cuenta que la influencia de Europa, de la Unión Europea a nivel mundial, es muy importante desde el punto de vista del multiplicador fiscal, de los efectos del spillover, ese efecto de desbordamiento que provoca una política fiscal expansiva. En el caso de Europa sí que genera un efecto impulsor al crecimiento del PIB global importante después de Estados Unidos. En la segunda economía que genera más efecto indirecto, en este caso sería positivo, y por tanto ahí la influencia de Europa también tiene que ser solidaria a la hora de navegar todos juntos en el proceso de recuperación de la economía mundial. Decía antes también que esta pandemia pues, ha agitado conciencias, ¿no? Yo creo que a nivel nacional hay 3 países donde pueda haber algún cambio, ojalá llegue, desde el punto de vista de políticas económicas para construir probablemente una Europa más moderna
y más reforzada, ¿no? Y que al final nos permita, pues bueno, no quedar en un papel secundario en esa pinza entre Estados Unidos y China. Estoy hablando en primer lugar de Alemania, y las elecciones del 26 de septiembre, pues parece que van a traer un nuevo actor, más protagonismo, como son los verdes, que lógicamente, pues bueno, puede tener implicaciones si al final acaban gobernando, como parece que dicen las encuestas, bien sea con la CDU, bien sea con la socialdemocracia, y probablemente también necesitando a los liberales, realmente pueden traer cierta relevancia desde el punto de vista, lógicamente, de todo lo que sean políticas ambientales, reforzarlas claramente, y luego también pues, probablemente esa mayor permanencia, hacer más estructural el Next Generation EU, desde luego sería algo también interesante. ¿Que pueda cambiar la orientación de la política fiscal? Pues bueno, veremos, pero desde luego que en ese sentido, gobernando con la socialdemocracia tendría mayor razón de ser que con la CDU, aunque el candidato de la CDU, Laschet, pues la verdad es que es, pues dentro de los candidatos posibles, es el más parecido a Merkel y por ese lado también hay que albergar algo más de esperanza. En conclusión, pues bueno, sin querer ser especialmente pues bueno, lanzar las campanas al vuelo, sí creemos que en Alemania las elecciones del 23 de septiembre pueden dotar de cierta continuidad a esa ruptura que ha supuesto la posición de Alemania ante la pandemia respecto a la gran crisis financiera. No olvidemos que a nivel de impulso de la demanda doméstica, Alemania ha sido la economía de la zona euro más generosa en estímulo en términos de PIB, que a nivel de la aproximación al eurosistema y al papel de la política monetaria también ha sido mucho más constructivo. No olvidemos que la OMT en el año 2012, el mecanismo vertebrador de lo que fue el inicio de la compra de activos en 2015 por Mario Draghi, en ese momento Alemania se negó. Ahora, al contrario, pues bueno, ha sido claramente impulsora del programa de emergencia pandémico de compra de activos, una diferencia muy importante. Y luego incluso también en estos últimos embates del Tribunal Constitucional Alemán, de Karlsruhe, pues bueno, también ha sido el propio Bundesbank más conciliador de lo que no fue en periodos anteriores de dictámenes del Tribunal Constitucional. Y luego, por último, pues bueno, también la aproximación a la política fiscal, es decir, todas las medidas de rescate desde Irlanda, Grecia, sistema bancario español o Italia, venían con un peaje muy estricto por parte de Alemania. Ahora, desde luego, que la aproximación al Next Generation EU está siendo mucho más constructiva. Por tanto, ya digo, Alemania sí que puede suponer un punto de inflexión en las elecciones de otoño y lo que quede en Berlín, lo que pasa en Berlín no se va a quedar desde luego en Berlín. Por el lado de Italia, pues bueno, creo que también es muy importante contar con la tercera economía de la zona euro, con un papel protagonista y que no sea un lastre como ha sido en los últimos años, ¿no? Yo creo que si hay una persona que pueda hacerlo es Mario Draghi, probablemente uno de los principales valedores de la vigencia del euro desde el año 2012, aquel famoso whatever it takes. Y ahora en esta versión 2.0 la verdad es que se antoja ambiciosa, pero también se antoja como algo esperanzador, ¿no? Nosotros creemos que ya desde el punto de vista del plan de recuperación y resiliencia que presentó Draghi hace 2 semanas, vemos que el impacto comparativo, por ejemplo, con el último giro de tuerca de la administración Biden, el American Job Plan, pues en términos de PIB es un programa ambicioso que también cualitativamente supone intentar reformar estructuralmente muchos lastres que tiene la economía italiana desde el punto de vista de burocracia, desde el punto de vista de un sistema fiscal opaco, poco eficiente y con una clara lastre en términos de recaudación. Impulsar la educación. No olvidemos que Italia tiene ahora mismo un nivel de educación terciaria superior del 24% por debajo del 35% de la media de la Unión Europea. Muy importante también la digitalización, muy importante dotar de flexibilidad a la administración pública y la reducción de burocracia. Todas estas cuestiones, pues bueno, creemos que están muy bien enfocadas dentro de este plan de recuperación y resiliencia, que de acuerdo al gobierno italiano, de aquí a 2026 podría suponer 3,6 puntos más de PIB, en el mejor de los casos, en el peor 1,8, pero sumaría en cualquier caso, y es que Italia lo necesita, y Europa necesita Italia. No olvidemos que pues bueno, el estudio que elabora el Banco Mundial, el Doing Business, que es una métrica de competitividad, cuanto más bajo estés en esa clasificación entre 190 países,
desde luego que es peor y por tanto, pues bueno, la comparativa que podemos ver en el gráfico de la derecha entre Alemania e Italia refleja, pues bueno, cuántos cuerpos por detrás de Alemania está Italia. Yo creo que Italia asume, desde luego que nos congratularía sobremanera. Y luego hay que hablar un poco también de España, ¿no? Donde en esta crisis, desde luego que se ha puesto de manifiesto la capacidad de resistencia de la economía española y también la capacidad de adaptación, ¿no? Yo creo que hay que tener también una cierta perspectiva, que el árbol no nos deje ver el bosque. Y la verdad es que el comparativo con el año 2008 a nivel de 2 métricas me parece mucho mejor en la actualidad, ¿no? Estoy hablando, por un lado, de la situación de la balanza por cuenta corriente, actualmente ligero superávit. El año 2008 teníamos un déficit del 10% sobre el PIB, esa diferencia entre el ahorro y la inversión, que provocó que cuando el grifo del crédito exterior se cortó y se secó, el crecimiento en España se desplomó. En este caso no sucedería así, tampoco estamos viendo que el grifo del crédito se vaya a cortar y por tanto la situación es mucho más estable desde el punto de vista de la posición exterior de la que no teníamos en el año 2008. Luego también la posición financiera de empresas y familias, ¿no? Actualmente tenemos un superávit en términos de PIB, en la diferencia entre activos y pasivos de empresas y familias en torno al 1,4%, cuando en el año 2008 teníamos un déficit equivalente al 4%. Creo que es una diferencia importante. Desde luego que a corto plazo, pues bueno, van a seguir saliendo noticias algo negativas. Lo que respecta al mercado laboral, vamos a ver qué sucede cuando se levante la red de seguridad de los ERTEs, también la presión en términos de calificación crediticia, esos llamamientos que, como he dicho antes, consideramos erróneos en pos de la consolidación fiscal y, desde luego, que también, pues bueno, han aflorado deficiencias históricas y ya casi idiosincrásicas a nuestra economía, la temporalidad laboral, la especialización en servicios de bajo valor añadido, esa productividad que, ya digo, no es solo lastre de nuestra economía, sino que es algo compartido por la economía global, y también la insuficiencia de la consolidación fiscal. En adelante, creo que es fundamental, por un lado, acabar de gestionar bien la salida de la crisis sanitaria. En segundo lugar, ser muy flexible en la prolongación o adaptación de las medidas extraordinarias que se empezaron a adoptar en marzo del año pasado. Y, por último, ser muy eficientes en la ejecución de los fondos, porque igual que veíamos en Italia, el problema de Italia en los últimos 15 años ha sido una ejecución nefasta de las transferencias de Europa. Esperemos que en España la ejecución de los fondos del Next Generation EU sea lo más eficaz y eficiente posible. Y porque creemos que hay una serie de prioridades en la economía española. Por un lado, el empleo y la inversión, fundamental potenciar ambas variables. En segundo lugar, la transformación hacia una sostenibilidad, esa transición energética y digital, y el tema del envejecimiento, fundamental. Por supuesto, 2 sectores puntales en nuestra economía, hacerlos mucho más sostenibles. El turismo, ser capaz de evitar esa elasticidad tan elevada que tiene al entorno global y a los competidores globales. Y, por supuesto, también el sector de automoción, que fue de los pocos sectores donde la inversión extranjera directa tuvo un saldo positivo desde el año 2008 hasta el año 2020, ¿no? Por tanto, creo que son cuestiones que no se deberían dejar de lado. Yo creo que el mercado va a estar muy pendiente de 3 factores en los próximos 12 meses. Por un lado, la evolución del turismo. Lo mejor, se diría, es que hemos tocado suelo. La caída de 80 millones de turistas en el año 2019 a 20 el año pasado va a ir recuperándose poco a poco, pero creemos que ya este año va a contribuir al PIB en el entorno del 3%, cuando el drenaje el año pasado estuvo en torno al 3,5%. También es importante la sostenibilidad de la deuda en términos de stock y en términos también de coste. En este sentido, no solo hay que hablar del saldo primario estructural, ese 120 y pico % sobre PIB, sino que realmente hay que ponerlo en contraste con lo que ha sido la financiación histórica de este servicio de la deuda. Y ahora mismo estamos en una situación privilegiada. Para mí fue un hito el 10 de diciembre del año pasado que la subasta del 10 años se saldará con una rentabilidad marginal de menos 0,016. Esto al final está aliviando mucho el coste de la deuda y, por tanto, hace más sostenible, porque no olvidemos que también importa la R menos G, el coste menos el crecimiento del PIB nominal, y por ese lado, si generamos algo más de crecimiento y reducimos el coste de la deuda, lo mantenemos en esos niveles, será algo muy benigno y que dará un balón de oxígeno. Y por último, pues bueno, como señalaba, ¿no?, la importancia de la ejecución de los fondos europeos. Estamos previendo que entre 2021 y 2023, un poco por esa expansión fiscal neta,
se genera un multiplicador en crecimiento de unos 75 puntos cada año de los próximos 3, a lo que habría que añadir el efecto, el spillover, el efecto de desbordamiento, que podría ser 1,25 puntos, ¿no? Al final no olvidemos que si en Europa también se hace una aplicación correcta de estos fondos, se importará más y por tanto para España eso será positivo. Por tanto, ahí estamos previendo que el impacto agregado podrá llegar hasta 6 puntos más de PIB entre 2001 y 2023 y más a largo plazo, estoy hablando durante la próxima década, ser capaces de elevar el crecimiento potencial en 0,4 puntos porcentuales casi hasta el 2%. Voy acabando y me gustaría también, en ese cuarto punto que ya ha tocado Charles y que ha hablado un poco, pues, bueno, de esa digitalización, esa sostenibilidad en cuanto a retos enmarcados dentro de este programa europeo, pues yo creo que aquí hay que valorar 3 cuestiones fundamentalmente. A nivel de liderazgo tecnológico, la percepción que tenemos todos, que el propio mercado ha tenido, y no hay que irse más allá que ver lo que ha hecho el Nasdaq, el índice tecnológico en Estados Unidos, comparativamente con lo que han hecho las compañías tecnológicas en Europa, es que Estados Unidos está muy, muy por delante en cuanto a liderazgo respecto a Europa. En determinadas cuestiones sí, y probablemente son cuestiones que se vienen arrastrando del año 2000 con la revolución de Internet, con esa revolución de los datos más al uso del móvil y al consumidor, pero no hay que olvidar, pues bueno, que entre estos elementos disruptivos que va a suponer esta nueva tecnología de ciberseguridad, e-commerce, fintech, hay 2 cuestiones como son la inteligencia artificial y la robótica, donde Europa hay yo creo que un aderezo positivo, ¿no? Y que supone el know-how, la relación final con el cliente, y no olvidemos que la gran revolución que viene ahora no va a afectar tanto al consumidor y al móvil como a los procesos productivos y realmente a modernizar toda la parte industrial, ¿no? Yo creo que aquí Europa tiene 2 cuestiones. Tiene el software, que puede importarse, pero también tiene el hardware y la relación final con el cliente. Y compañías, pues bueno, como SAP, como Siemens, como Dassault, son ejemplos de que al final esa brecha de liderazgo tecnológico puede empezar a cerrarse a partir de ahora. También me gustaría hablar de las nuevas tendencias sociales, ¿no? Ese capitalismo más sostenible, el capitalismo democrático que podríamos decir en Europa, pues bueno, yo creo que se refleja también a nivel no solo de las grandes tendencias que va a haber que atajar, y en mi opinión el envejecimiento de la población es el gran problema de la sociedad desarrollada hoy en día, pero también hacer frente a las nuevas demandas de consumo de los millennials, de los consumidores asiáticos, el tema de salud. Yo creo que aquí Europa, a nivel de métricas, está muy avanzada respecto a Estados Unidos. Si cogemos cualquier índice ESG, ambiental, de gobierno corporativo y social, la última clasificación de las 100 compañías líderes en esta variable ESG, más de la mitad pertenecen a Europa y 3 de las 5 primeras son europeas. Yo creo que es importante también tener en cuenta esta cuestión, ¿no? Y luego, por último, el tema ambiental, ¿no? Yo creo que lo dijo von der Leyen hace poco, ¿no? El Green Deal, el Acuerdo Verde, con ese objetivo de ser el primer continente en llegar a neutralidad en carbono en el año 2050 y con un proyecto que abarcaría casi 1 billón de euros durante las próximas décadas, al final supone, pues, un paso muy importante y un paso que al final, pues, bueno, refleja también ese compromiso y ser pioneros respecto a otros continentes, lo decía antes del Renacimiento. En ese sentido, Europa también podría ser pionera y desde luego que ya lo fue a comienzos de década de 2000 con la energía solar, la energía eólica, que ahora China es el líder en este sentido, pero también aquí creemos que la parte eléctrica va a ser compañías como Infineon, por ejemplo, fabricante de chips para semiconductores, que al final mide la potencia de los coches eléctricos, supone ejemplos de que en Europa están haciendo las cosas bien, tanto a nivel privado y creemos que ahora también con una colaboración público-privada mucho más estrecha. Y ya para acabar, una pincelada para la política monetaria, ¿no? No olvidemos que si estamos hablando de la Unión Europea o hemos hablado de la zona euro, también estamos hablando del euro, ¿no? Algo que damos hoy por hecho, pero que quizás en verano de 2012 no había que darlo tanto, ¿no? Y esas palabras de Draghi como fórmula mágica que vinieron detrás respaldadas lógicamente por determinados rubicones que se atravesaron, como en el año 2015 con la compra de deuda, pues nos supone que el BCE no se ha quedado parado. Pero sí creo que hay 4 cuestiones en las que hay que incidir. En primer lugar, la redefinición de la política monetaria, ¿no? Vimos en agosto del año pasado cómo la Reserva Federal
cambió sus objetivos de política monetaria. En Estados Unidos hay un doble objetivo, que es el velar por la estabilidad de precios, pero también por un empleo, propiciar el pleno empleo. Y la Reserva Federal añadió el término inclusivo, generar empleo inclusivo. Es decir, hizo un guiño a la reducción de esa desigualdad que está siendo también flagrante en Estados Unidos en los últimos años. Yo creo que ese guiño a lo sostenible, a lo inclusivo, en el caso del BCE va a suponer también que cuando en otoño, como ha anunciado Lagarde en los últimos meses, se redefina la estrategia de política monetaria, va a haber también un guiño a lo sostenible y a lo verde, ¿no? Yo creo que aquí el BCE va a complementar a la política fiscal, porque realmente tienen que ser los gobiernos los que velen por esa Europa más verde, pero el BCE también puede contribuir a través de hacer programas de compra de activos mucho más selectivos y que prioricen aquellas compañías también que cumplan más con los criterios verdes, comprar más bonos verdes, que ya es un mercado cada vez más profundo, y también pues, bueno, generar algo que el BCE está asustado y que ha llamado también a la atención, que probablemente las próximas default a nivel empresarial o a nivel bancario no vengan precisamente por cuestiones más allá de incumplir los objetivos de sostenibilidad, porque al final puede ser, por un lado, un cierre a la financiación en mercados de capitales para estas compañías que no lo cumplan, y también porque el consumidor va a empezar a priorizar aquellas compañías, sobre todo los millennials, que miran más por lo sostenible a nivel de medio ambiente, a nivel del hábito social, que por el mero interés financiero. Creo que es un punto importante esa redefinición de los objetivos de política monetaria y abarcar también un guiño, como ha hecho la FED con el empleo inclusivo, a lo verde. Luego también otra cuestión que hay que reflexionar y que no voy a incidir mucho, pero probablemente la ciudadanía europea está muy preocupada, como no puede ser de otra forma, por la salud y por el empleo, y no tan preocupada por la erosión, y más este año, donde la inflación empieza a dar ya una dentellada más importante en su ahorro. La represión financiera ha tenido consecuencias positivas desde el punto de vista de inversión, de abaratamiento de los costes financieros, pero muy negativas para el ahorrador europeo, sobre todo para el ahorrador más conservador. Es una cuestión que también debería abarcar el BCE desde el punto de vista de ser mucho más didáctico y establecer programas de formación en todos los estratos sociales desde el punto de vista de ahorro, y también eso abarca pues, bueno, al propio sector financiero al que yo pertenezco, y que desde luego tenemos que ser muy conscientes de la importancia de velar por ese ahorro, que va a ser un problema si no se empieza a gestionar de una manera más eficiente. A la medida en que los tipos de interés difícilmente vamos a alcanzar niveles, ya no digo de hace 20, 30 años, sino incluso el año 2008 en torno al 4%. Otra cuestión importante, el papel del euro como activo de reserva. Se ha puesto mucho en cuestión en las últimas décadas, en los últimos años, el papel del dólar como activo privilegiado de reserva. Es cierto que las tenencias de dólares en las carteras de bancos centrales a nivel de reservas ha caído hasta niveles del 59% actualmente, cuando veníamos de niveles del 79% en el año 99. El euro equivale en torno al 20%, pero en mi opinión va a ser muy complicado que el euro pueda asumir ese papel del dólar. Podrá hacerlo también el yuan, el renminbi, pero yo no creo que el dólar vaya a perder el papel de estatus privilegiado, en la medida en que Europa necesitaría un tesoro único. Ahora tenemos el germen de lo que puede ser a futuro con esa financiación conjunta en determinadas parcelas del Next Generation EU, pero necesitaremos un tesoro conjunto que emitiera deuda de calidad y equivalente a ese estatus de activo refugio que tiene la deuda del Tesoro americano. Eso hoy por hoy se me antoja complicado, aunque Alemania a partir de otoño podría ser algo más contemplativa, pero hoy por hoy lo veo muy complicado. Y por último, el tema de las criptodivisas, ¿no? Al final, creemos que supone una amenaza para el dinero fiat, pero una amenaza, yo creo que de momento remota, porque no olvidemos que una moneda, para que sea creíble y cumpla esas funciones de activo de valor, medio de intercambio y unidad de cuenta, debe cumplir una serie de requisitos que hoy por hoy se me antoja complicado, sobre todo porque las criptodivisas como reserva de valor, cuando en alguna medida están financiando actividades algo opacas, por no decirlo de otra forma, pues yo creo que se cuestiona mucho ese papel de reserva de valor, también de unidad de cuenta, a la medida en que ahora mismo la liquidación por segundo de 10 operaciones a las que están limitadas las criptomonedas no las convertiría en una unidad de cuenta y tampoco en un bien de intercambio. Sin embargo, como lado positivo, creemos que esto puede acelerar el proceso de la creación de las divisas digitales de los bancos centrales,
y aquí el BCE está muy interesado. Ya hay un estudio en marcha, también la Reserva Federal de Washington en Estados Unidos presentaron un estudio en septiembre. En China se está haciendo pruebas piloto con moneda digital en las 6 principales ciudades del país. Y esto al final, pues, bueno, creemos que es una forma de que los bancos centrales velen por la soberanía, mantener esa soberanía en cuanto a sus divisas fiat como moneda de cambio. También generar más inclusión financiera, no dejar a los estratos sociales más inferiores perjudicados por no acceder a sus medios digitales, y luego también evitar futuros episodios de inestabilidad financiera que pudieran venir por el uso masivo de estas criptomonedas. En conclusión, pues bueno, Europa va a salir de la crisis, no tenemos duda. Lo que pasa es que la pandemia y las medicinas financieras aplicadas van a tener consecuencias. Yo creo que clave es intentar apuntalar y potenciar algo el crecimiento potencial. Importante que no seamos especialmente, nos precipitemos demasiado en la retirada de los estímulos fiscales, y ese complemento monetario fiscal es clave para los próximos 2-3 años. Importante también que puede suponer el nuevo papel de Alemania, el nuevo papel de Italia, incluso de España en la esfera europea. Muy relevante también, pues bueno, el asumir ese nuevo renacimiento en Europa como pioneros en lo sostenible. Y por último, un papel del BCE que tiene que modernizarse, porque el BCE va a ser claramente un eje vertebrador del papel de Europa, no solo a nivel intraeconómico, sino también en la esfera global en los próximos años, ¿no? Por tanto, pues bueno, no quiero extenderme mucho más y muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, señor García Lluvero. Recojo estas últimas palabras y retomo su comentario sobre 2 actores importantes en esa crisis y en estos años en Europa, como fue la presidenta Merkel y el actual presidente Draghi, ya conocido por todos como Super Mario por su famosa frase: haré todo lo que haga falta hacer, y manteniendo esa estabilidad en el euro. Y vamos a dar paso al coloquio. Además, agradezco a los 2 ponentes porque han sido 3 minutos los cuales nos hemos sobrepasado sobre el tiempo, con lo cual tenemos un tiempo muy interesante para poder abordar estas preguntas que nos llegan desde el público. Al señor Powell, Fernando San Miguel, responsable de estudios de Cámara de Navarra, le pregunta, dice: según sus palabras, ¿nos espera un siglo más negro que claro? ¿Revivir episodios de más tensión? ¿Se radicalizará la posición de Europa? Señor Powell. Muchas gracias. Muchas gracias también, querido Alfonso, por tu excelente presentación. Me ha servido a mí también. Muy útil, gracias. Bueno, yo soy historiador y por lo tanto todo depende de la perspectiva histórica que se le quiera aplicar, ¿no? Si miramos atrás, pues la primera mitad del siglo XX fue atroz, con 2 grandes guerras mundiales, el auge del fascismo, el auge del comunismo, millones de muertos en el Holocausto, en la Guerra Mundial, etc. Y en cambio la segunda parte del siglo XX, pues para nosotros, por lo menos en Europa, fue una época de crecimiento, de estabilidad y de bienestar, ¿no? Aunque es verdad que los think tanks en teoría nos dedicamos a la prospectiva, pues yo soy cauto, pero también bastante optimista. Es decir, yo creo que a pesar de las tensiones a las que me he referido entre China y Estados Unidos, no vamos a llegar a un conflicto bélico, no vamos a llegar a un conflicto militar, como tampoco realmente ocurrió durante la Guerra Fría, aunque en la Guerra Fría tuvimos conflictos proxy, ¿no? Es decir, las 2 potencias se enfrentaban a través de terceros, de sus aliados en otros lugares del mundo. Esto sí puede ocurrir en relación con la tensión, la rivalidad creciente entre China y Estados Unidos, pero como digo, yo creo que cabe descartar la posibilidad de un enfrentamiento bélico. Y, por otro lado, bueno, los enormes avances tecnológicos a los que se ha referido Alfonso, pues de nuevo ofrecen la posibilidad de que se produzca en Europa y en el mundo en general un salto hacia adelante cualitativamente
pues incluso más importante de los avances tecnológicos que experimentamos en el siglo XX, ¿no? Que empezaron pues con el teléfono y luego avanzaron con el transporte aéreo, etcétera, etcétera. Bueno, pues estamos prácticamente ya viviendo la cuarta revolución, estamos ya viviendo en la cuarta revolución industrial, que puede dar lugar, como digo, a enormes beneficios para la humanidad. Por lo tanto, seamos optimistas. No creo, quizás en Europa el mayor peligro sea la polarización y la fragmentación, ¿no? La polarización política y la fragmentación social, fruto de esta creciente desigualdad que la pandemia no ha hecho sino generalizar. Esos para mí son los grandes problemas o los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad europea en estos momentos, pero bueno, son superables. Si logramos retomar la senda del crecimiento y si eso logra fomentar una mayor cohesión social, pues creo que también hay motivos para ser optimistas. Gracias. Para el señor García Lluvero, respecto a los efectos secundarios que ha comentado al final de su última presentación, su última diapositiva, se refiere a lo que nos está ocurriendo en estos momentos, elevación de los costes de las materias primas, de los fletes, todo esto que nos está ocurriendo y a dónde puede llevarnos. Hoy tenemos ya casos de empresas nacionales que están sufriendo ya estos efectos secundarios. Muy bien. Bueno, en primer lugar, agradecer a Charles sus palabras. La verdad es que es un honor y un placer pues, bueno, que te haya parecido por lo menos interesante. Charles, muchas gracias. Respecto a la cuestión de efectos secundarios, creo que no incluiría dentro de esos efectos pues, la derivada inflacionaria, que es la pregunta que hacía alusión a la pregunta, ¿no? Yo creo que el tema inflacionario incluso para Europa en un momento dado puede ser positivo, ¿no? No olvidemos que el objetivo, una de las paradojas de esta Europa construida con prácticamente solo política monetaria y una divisa es que el objetivo ahora mismo que tiene el BCE es un objetivo, yo diría, arcaico, ¿no? Al final es un objetivo único de estabilidad de precios, pues sigue remitiendo a la hiperinflación alemana, que desgraciadamente luego trajo unas consecuencias dramáticas para el conjunto de Europa, ¿no? Pero creo que en ese sentido llevamos ya casi 40 años desde que Paul Volcker llegó a la Reserva Federal de desinflación a nivel global, ¿no? Por tanto, no incluiría esa variable de la inflación entre los efectos secundarios duraderos. Y creo, ya digo, que sería positivo porque por lo menos al BCE le permitiría actuar con mayor amplitud de miras siempre que el objetivo de inflación, como estará la inflación, 2%, publicado esta semana el dato de abril, cumpliéndose, ¿no? Yo creo que la inflación es un tema meramente coyuntural, ¿no? Estamos viendo, pues bueno, la conjunción de una serie de factores. El principal, como se ha apuntado, es el encarecimiento de los factores productivos. Por un lado, todas las materias primas, lo estamos viendo en los índices de fletes. Luego también, y probablemente no sea en Europa como en Estados Unidos, el incremento salarial. Pero estas cuestiones, en mi opinión, van a tener un efecto más coyuntural que estructural, ¿no? Luego hay que sumar también el incremento de los agregados monetarios el último año, doble dígito tanto en Estados Unidos como en Europa. Pero esto probablemente a partir de enero del año que viene va a empezar a revertir, ¿no? Y sobre todo porque aquí, igual que se habla de cuellos de botella en términos de producción, en los estratos iniciales de las cadenas de valor, es cierto, pero también yo lo pongo un ejemplo, lo que sería golpear a un bote de cristal de ketchup que al principio no sale nada, pero luego sale todo a la vez. Estoy seguro que en el momento en que empiece a normalizarse el suministro de materias primas, las rutas marítimas y de transporte, se abaraten los fletes, vamos a empezar a ver pues bueno, una serie de incrementos notables de la producción de los inventarios que van a permitir que a partir de enero del año que viene empecemos a ver los índices de precios otra vez ralentizarse. Entonces, yo creo que la inflación es bienvenida por lo que supone en términos de futuras indexaciones salariales y por lo que puede suponer también para aliviar el servicio de la deuda, pero yo sinceramente no lo veo como una cuestión
endémica, sobre todo porque de fondo hay dos variables, una ya la apunta en la introducción, la productividad, que a partir de ya debería dar un salto importante y eso sería un elemento que protegería mucho frente a la inflación. Y luego también, pues bueno, que poco a poco se verá adaptando esa oferta a la demanda y es una variable que, sumado al envejecimiento demográfico, que también es potencialmente desinflacionario, no generaría una inflación estructural. Por tanto, inflación a corto sí, pero efecto secundario duradero creemos que no. Muchas gracias. También tenemos otra pregunta de don Íñigo Gascó, también dirigida al señor Powell. Hace referencia también al tema que en la anterior pregunta también se había tratado. Voy a intentar resumir y unir dos preguntas. Primero le agradece, por supuesto, a ambos ponentes. Dice, ¿podemos hablar de un incremento generalizado en la fractura política y social en Europa? ¿Qué papel pueden jugar los valores y el estilo de vida europeos en esta nueva mentalidad de menor europocentrismo? Y por último, ¿Europa corre el riesgo de quedarse sola en su apuesta de la sostenibilidad? No le oímos. Sí. Por favor, sí, active el... Ahora. No. Perdón, sí. Muchas gracias por esa pregunta y voy a empezar, si se me permite, por la segunda parte. Efectivamente, Europa está abanderando la lucha contra el cambio climático y afortunadamente eso es así, ¿no? Ahora tenemos la reunión de Glasgow, la COP26, donde de nuevo se va a poner de manifiesto ese liderazgo europeo. Dicho lo cual, yo no creo que exista realmente este peligro. ¿Por qué? En primer lugar, porque si bien es cierto que la administración Trump se salió del Acuerdo de París, la administración Biden ha reingresado en ese acuerdo, y aunque ese acuerdo no es absolutamente ideal, bueno, es sin duda un acuerdo que va en la dirección deseable. Y por otro lado, en ese acuerdo también está China y la India, es decir, todas las grandes potencias económicas e industriales del mundo están básicamente en el Acuerdo de París. Es verdad que en China se ha producido un cierto debate, hubo inicialmente cierta resistencia a aceptar nuestros criterios en lo que se refiere a la lucha contra el cambio climático, con el argumento de que nosotros en Occidente, digamos, durante más de 100 años habíamos estado generando toda la polución que habíamos querido, como si no hubiese un mañana, y que eso, claro, nos había permitido también crecer mucho más que otras regiones del mundo, y que había cierta hipocresía, ¿no?, por parte nuestra, porque ahora que nosotros crecemos mucho menos, ahora es cuando descubrimos la importancia del cambio climático y pretendemos imponer a eso que se suele llamar el sur global, pues unas restricciones que podrían ralentizar su crecimiento económico, ¿no? Hubo ese debate, se ha producido ese debate, hay sectores de la sociedad china y del Partido Comunista Chino que todavía sostienen esta visión, pero en última instancia lo que está ocurriendo es que como China se está desarrollando tan rápidamente, no olvidemos que creció, por ejemplo, en el año 2019 creció un 6%, ¿no?, y todavía a niveles muy altos de crecimiento, se está convirtiendo cada vez más en una sociedad de clases medias, es obviamente una sociedad muy urbana, y esto significa que básicamente la población china, a pesar de no vivir en un sistema democrático, sí exige a sus dirigentes pues, algunas cuestiones básicas, como es el derecho a respirar un aire respirable, ¿no? Quien haya estado en Pekín pues habrá visto lo desagradable que puede ser vivir en un entorno casi tóxico, ¿no?, dependiendo de la climatología. Por lo tanto, el mayor acicate, el mayor estímulo para que China converja con nosotros en lo que se refiere a nuestra preocupación por el cambio climático es el propio deterioro de la situación en China y las crecientes demandas de la sociedad china en este ámbito. Como digo, no es un país democrático, pero hay muchas otras maneras de manifestar, bueno, su oposición a ciertas políticas y son bastante eficaces. Por lo tanto, yo soy relativamente optimista en ese sentido. China va a converger con Estados Unidos
Estados Unidos sobre todo ahora bajo la administración Biden, y con Europa habrá más resistencia, como decía antes, en otros países menos desarrollados que piensan que es un poco injusto que estas restricciones puedan ralentizar su crecimiento, pero en general no creo que Europa se vaya a quedar sola, ¿no? Y había otra parte de la pregunta, si no recuerdo mal, bueno, un poco sobre la situación que atraviesa la sociedad europea, ¿no? Y como he dicho antes, lo que a nosotros más nos preocupa es la polarización de la sociedad europea, que es un fenómeno, por otro lado, bastante generalizado. Creo que no hay mayor polarización ahora mismo política que la que se produce en Estados Unidos, por ejemplo. En Francia existe el peligro real de que Marine Le Pen gane las elecciones presidenciales, y esto podría tener un impacto brutal sobre el proceso de integración europeo, la recuperación económica europea incluso, y otras muchas políticas. Y en general, yo diría que lo que está en juego es el contrato social europeo, ¿no? O lo que está en revisión es el contrato social europeo. Un contrato social europeo que básicamente data de los años 60, que básicamente se apoyaba en la idea de economía de mercado, pero con un fuerte componente social, eso que llamamos economía social de mercado, con ciertas redes de seguridad, sistemas de pensiones, seguros de desempleo, etcétera, etcétera. Y el problema es, bueno, los europeos nos hemos aficionado a este modelo social y económico. El problema es que no sabemos si es realmente sostenible por los motivos demográficos que comentaba Alfonso y por otros muchos motivos. Vivimos en sociedades en las cuales nuestros hijos probablemente van a vivir peor que nosotros, y esto, por cierto, es una quiebra fundamental en esta percepción de la legitimidad del modelo social europeo. Se ha producido también un cierto debilitamiento de las clases medias, que a su vez creo que se ha traducido en muchos países en un cierto vaciamiento del centro del espectro político, y ha alimentado ese proceso de polarización. En España lo hemos visto, ¿no? No hace falta irse más lejos, ¿no? Y por último, una cuestión, volviendo quizás a mi comentario inicial sobre algunas de las consecuencias de la pandemia, ¿no? Yo afirmé, quizás con excesiva alegría, que la pandemia ha relegitimado el papel del Estado, porque los ciudadanos han comprobado que realmente necesitamos el Estado, ¿no? Del Estado para que nos proteja en situaciones inéditas de crisis. Y esto creo que sigue siendo cierto, ¿no? Pero también es verdad que la pandemia ha sacado a la superficie, o sea, han emergido ciertas pulsiones, digamos, libertarias o individualistas, ¿no? Que no casan bien con esta idea de la relegitimación del Estado. Es decir, que también hay personas que han puesto en duda la actuación de sus gobiernos nacionales, legítimamente, por supuesto, porque no ha sido siempre muy brillante la actuación de los gobiernos nacionales en Europa, seamos sinceros. Pero, de nuevo, aquí en el caso español, afortunadamente tenemos el contexto europeo. Como ustedes sabrán, España es un país casi único en Europa, donde la Comisión Europea tiene más legitimidad que el gobierno español, el Parlamento Europeo tiene más legitimidad que el Parlamento Nacional español. No digo que esto sea una situación óptima, ni mucho menos, no me malinterpreten. Yo desearía que fuese al revés, obviamente. Pero, por lo menos, tenemos, como digo, ese entorno europeo que nos aporta cierta estabilidad y también cierta esperanza, ¿por qué no decirlo así? Gracias. Pues muchísimas gracias, señor Powell. Vamos a ir terminando. Desde la Cámara de Navarra queremos agradecerles tanto al Real Instituto Elcano como al Banco Santander su participación, a los dos excelentes ponentes. Para la Cámara de Navarra, más allá de que un acontecimiento como que un avión vaya de Pamplona a Argelia nos ponga en un momento en la historia rabiosa de actualidad, además, uniéndolo a las palabras del señor Powell sobre la línea continuista de la administración Biden sobre la TRAS con el reconocimiento de la soberanía del Sahara en este caso, por situar la historia donde nos ha colocado. Para la Cámara de Navarra, poder contar con una ponencia en este sistema telemático, creo que es algo que la pandemia nos deja en positivo.
Y para nosotros la verdad es que, como bien decían los dos intervinientes, creo que hay que aprovecharlo, estas oportunidades de cambio y enriquecernos todos. Yo quiero además agradecer a la Cámara, a mis compañeros de la Cámara, que han hecho un excelente trabajo y seguiremos mejorando día a día. Y quiero dar ya por la clausura a don Javier Gallardo Maroto, es director territorial Aragón, Navarra y La Rioja del Banco Santander. Muchísimas gracias a los dos ponentes y don Javier, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias y muy buenos días a todos. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, pues agradecer la organización de este evento, un evento enormemente interesante, a la Cámara de Comercio de Navarra y, por supuesto, pues agradecer y felicitar a los ponentes por la calidad de las exposiciones. Muchas gracias, Charles Powell, muchas gracias, Alfonso García Lluvero, sobre todo por compartir con nosotros vuestros conocimientos sobre un tema tan relevante como es el presente y el futuro de Europa, como es cómo superar la crisis de la mejor forma posible y cómo encarar un futuro lleno de optimismo y prosperidad. Yo creo que todos estamos de acuerdo que en Europa ha reaccionado de manera ágil y contundente ante el impacto de esta pandemia. Tenemos que recordar que el pasado 21 de julio los líderes de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo sobre el plan de recuperación y sobre el marco financiero, marcando claramente el camino hacia el final de la crisis. Yo creo que es un momento ahora muy importante, muy relevante, donde tenemos que trabajar todos de manera muy unidos, juntos, cohesionados, tanto el sector público y el sector privado, con planes concretos que nos permitan pues, que los fondos europeos lleguen con concreción y con agilidad abajo, al tejido productivo, que es el que realmente lo necesita. Pero yo me quedaría no solo con esos fondos europeos para reducir el impacto, el impacto económico de la pandemia, que quizás es lo más relevante, pero también para impulsar la transformación de la economía y avanzar hacia una agenda pues, mucho más verde, más digital y más sostenible. A mí es resaltar que desde el Banco Santander, desde el inicio de esta crisis, hemos sido parte de la solución, hemos sido protagonistas en la recuperación durante todo este proceso y estamos colaborando de manera activa para amortiguar, sin duda, la crisis y el impacto que tenga tanto al tejido productivo como a las familias. En el ámbito europeo y en un momento como el actual, yo sigo pensando que es crucial que sigamos contribuyendo a la recuperación con nuestra capilaridad y con nuestra cercanía al cliente. Con los fondos europeos es un momento donde el banco tiene que asumir un rol de financiador, de dinamizador y de impulsores de estos fondos europeos. Me es grato comunicaros que estamos desarrollando las herramientas para que las empresas se puedan beneficiar de los fondos europeos y maximizar su uso, con el fin de impulsar la recuperación económica y acelerar la transformación de todo el tejido productivo. Hemos puesto en marcha una plataforma que permitirá a las empresas clientes de nuestra entidad acceder a todo tipo de información de subvenciones y licitaciones de todas las administraciones públicas. La herramienta, que está desarrollada en colaboración con KPMG y con Local Europe, trabaja con algoritmos que nos permiten localizar aquellos fondos que se ajustan más al perfil y a las necesidades de cada empresa. El banco lo que realmente pretende es que se saque el máximo provecho y el máximo partido posible de estas ayudas para evitar que por el desconocimiento o por la complejidad del proceso pues no termine llegando a ese tejido productivo de las pymes que os recuerdo que es el 99% del tejido empresarial español y que genera más del 64% del empleo. Además, en Santander seguimos desarrollando iniciativas para ayudar a las pymes a su transformación digital y a su salida al exterior. Pongo el acento en el tema de la salida al exterior. Yo creo que una vez más, y ya que tengo esta oportunidad en este foro, a mí me gustaría resaltar que tenemos presencia en más de 150 países y eso es una garantía para todo aquel empresario que tiene vocación de salir al exterior. De hecho, por poner algunas cifras, el año pasado financiamos con más de 20.000 millones de euros la salida al exterior de las empresas mediante anticipos de exportación, financiación de importaciones, avales y créditos documentarios. Yo ya por ir terminando, me gustaría también referirme a los pasos que estamos dando en el banco para crear un modelo homogéneo en Europa, ya que hoy el tema sobre todo se centra en Europa. One Europe es un modelo que permitirá aprovechar las eficiencias derivadas de tener productos comunes y estructuras de gestión regionales en España, Reino Unido, Portugal y Polonia, y que nos permitirá responder de manera mucho más ágil a las necesidades de nuestros clientes con plataformas más sencillas y más ágiles. Os puedo asegurar que tenemos muchos planes en Europa, sobre todo con el fin
de contribuir a nuestra principal misión, que es contribuir al progreso de las personas y de las empresas en aquellas comunidades donde estamos presentes. Yo, por terminar, de verdad, nuevamente, muchas gracias a la Cámara de Comercio por la organización, a la Cámara de Comercio de Navarra por la organización de este evento. Resaltar y felicitar a los ponentes, tanto a Charles como a Alfonso, y lo que espero pues que esta jornada haya sido de la utilidad de todos los empresarios. Nuevamente, muchas gracias y buenos días a todos. Gracias. Muchas gracias a todos y damos por concluida la jornada. Gracias. Muchas gracias. Un saludo. Gracias. Un abrazo virtual a todos. Gracias.